Por lo pronto ya se encuentra con nosotras y con nosotros Fernando Buenabata, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y el tema que nos proponía también Fernando es saqueadores sin fronteras. ¿Qué hay en Groenlandia que desvela tanto a Donald Trump? Y además de este tema, aprovecharía para también preguntarle a Fernando, aunque no está en lo que acordamos para abordar los temas, pues en estos incendios en la Patagonia, estos incendios que pues por que los videos que le hemos presentado, los testimonios, incendios provocados, una comunidad sionista que ha invadido la Patagonia allí en Argentina y también en una parte de Chile, que también han llegado en ese territorio y se habla de estos mochileros, en fin. Fernando Buenavat, pues perdón que te estamos clavando aquí otro tema, pero nos parece también importante y relevante. Buenos días, Fernando, bienvenido. Bueno, decía buenos días en México, buenas tardes desde Buenos Aires, Violeta, Ernesto, para ustedes y desde luego a todos los amigas y amigos de Rompeviento. Em, Ojalá pudiera tenerte información medianamente confiable sobre el asunto de los incendios. Hay muchas versiones, las que por lo menos transitan en algunos de los medios medianamente confiables que uno puede analizar aquí. Pero efectivamente una de las versiones más difundidas es que esto es una operación de intereses inmobiliarios fundamentalmente, que es una operación que tiene que ver básicamente con pues producir una, iba a decir estampida, pero en algún sentido es cierto, porque hay una vida una fauna y hay una cantidad importante de especies en esa zona que eh, con este asunto de los incendios, dicen muchos provocados, están padeciendo literalmente un infierno, ¿no? Pero también los habitantes de la zona, pero también los mapuches, a quienes se ha acusado ya en varios momentos la propia ex ministra de Seguridad, hoy senadora, que a decir de muchos sigue siendo la que maneja el Ministerio de Seguridad, acusan a los mapuches incluso de terroristas, ya en un exceso, a mi entender, de calificativos para crear animadversiones y para crear confusiones y para, en todo caso, inventar una justificación que permita reforzar la idea de que esa zona debe quedar entre comillas, limpia, porque efectivamente que hay proyectos ahí de asentamientos de poblaciones, entre otras, de una comunidad judía que está llegando a la Argentina y después los perfiles, los matices del perfil ideológico de esta operación que hasta el momento tiene una muy escasa respuesta por parte de las autoridades nacionales. eh, es que se me cruzan tantos cables, porque en simultáneo hay que decir que el propio gobierno de Milei ha retirado los financiamientos y los presupuestos para los organismos encargados de atender esta clase de emergencias y de situaciones tan terribles, tan peligrosas y tan lamentables. Entonces, verdad que el trabajo que están haciendo algunos de los cuerpos de bomberos, más allá de heroico, es casi milagroso lo que están tratando de hacer para poder medianamente frenar estos incendios que ya, según decían algunos cálculos, han incendiado más de la mitad de lo que sería la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para darte una idea de la extensión y la destrucción que se está perpetrando ahí. Hay que decir también que no hay respuesta todavía que yo entienda o que yo conozca por parte de los grupos de oposición. No he visto o no he escuchado expresiones todavía enfáticas o movilizadoras o movilizadas
de los grupos defensores de los ecosistemas, por supuesto, de las faunas y mucho menos de los derechos humanos fundamentales de la población que ahí está siendo afectada por estos incendios. Eh, Así que el clima que te diría que hay en lo que yo alcanzo a ver y lo que yo alcanzo a leer es de que estamos en ascuas, que no se sabe realmente qué se va a hacer, cómo se va a frenar. El clima tampoco está ayudando mucho. Hay que decir que también hay una sequía severa en la zona. Hay que decir también que eso ayuda mucho a que el fuego avance con mayor velocidad. Pero también es cierto que algunos técnicos, algunos especialistas han dicho que se usaron ahí, le llaman ellos aceleradores, y eso quiere decir combustible, material ígneo que se puso. Pueden ser gasolinas o pueden ser algún otro tipo de producto que facilita pues la proliferación del incendio. Es un caos en más de un sentido, es un desastre bajo toda perspectiva y es una prueba más de que si se confirma pues las hipótesis de que esto ha sido planificado y que ha sido organizado por algún grupo de intereses económicos e inmobiliarios, te demuestra el calibre de la ambición, el calibre de la irracionalidad de este modelo que hoy se llama anarcocapitalismo, pero que en todo caso es el mismo proyecto capitalista en todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, lamento mucho no ser un experto en el asunto, lamento no poder ser una fuente de información mucho más sólida, pero lo que es cierto es que de una recopilación medianamente este, panorámica, lo que tenemos hoy es esto que te estoy contando, ¿no? Muchísimas gracias, querido Fernando. Pues después vamos a darle seguimiento contigo, si nos lo permites. Esto que nos estás diciendo, pues del territorio también mapuche y que ellos están siendo declarados como terroristas, me parece muy, muy importante ese ángulo, querido Fernando. Fernando, si pasamos a este otro tema que tú has propuesto y que nos parece muy importante, pues la insistencia de Donald Trump que ha tenido ya desde hace varios años, no es nueva, ¿no? Dice él, necesitamos a Groenlandia y ha planteado incluso comprarla, ¿no? Y tú planteas aquí saqueadores sin fronteras. ¿Y qué hay en Groenlandia, querido, para decir que lo necesitan y que incluso Donald Trump pues no duerme por ese territorio, querido Fernando? Pues es que aunque parezca muy distante, que lo es geográficamente, lo que está ocurriendo aquí con la destrucción de la Patagonia y los incendios, pues tiene una conexión íntima con lo que se plantea respecto de Groenlandia. Es la misma lógica del saqueo, es la misma lógica de la expulsión de los originarios, de los que ahí viven, para beneplácito, beneficio y negocios de los poderosos, ¿no? Es interesante en algún punto, quizá para algunas personas, pensar Groenlandia es pensar como en una cosa, como en un universo casi desconocido, no es hasta donde yo he rastreado, no es una temática que esté en la mesa o en la agenda de muchos frentes de análisis, ni de muchas personas, ni en los vocabularios cotidianos siquiera, pero de pronto vale la pena hacerse la pregunta de ¿a qué tanta insistencia de un mandatario como Donald Trump, él y todos sus intereses, por ese lugar que tiene unas características tan especiales? Podemos así de simplemente generalidades decir que primero es una isla, la más grande del planeta, por supuesto, y, y esa isla es en primer lugar inhóspita porque es fundamentalmente hielos, temperaturas que descienden a -50 grados de temperatura anualmente, y la temperatura promedio, por benigna que sea, sigue siendo baja y sigue siendo bastante inhóspita, ¿no? Es una isla poblada por algo así como 60.000 habitantes. Por cierto, no es que tampoco sea un sitio hiperpoblado y tampoco es que sea un lugar en el que los atractivos turísticos per se atraigan a multitudes como son atraídas, por ejemplo, en zonas más caribeñas, en zonas más cálidas, donde mucha gente gusta de ir precisamente
por el clima. De modo que Groenlandia en eso lo primero que parece es un territorio inhóspito y para algunos indeseable por la complejidad incluso de su geografía, ¿no? Es difícil transitarla, no hay una infraestructura en Groenlandia que, lo sé todo esto porque conozco personas que ahí viven y me han contado que las dificultades para moverse de un lugar a otro tienen que ver con que pues, no hay más que viajar con aviones y si no, algunos incluso por navegaciones que se vuelven complejas por aguas incluso congeladas, ¿no? Así que la pregunta, ¿y entonces qué la vuelve tan interesante para Trump? Y escucha uno los argumentos y la primera respuesta que él da pública es que hay muchos barcos chinos y muchos barcos rusos en la zona y que entonces él considera que la sola presencia de estos dos enemigos, como los ve él hoy por hoy de la geopolítica, hace que de inmediato piense como cualquiera de los terratenientes que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? De los patrones de Hacienda que dicen, quiero, lo hemos visto muchas veces en México, lo hemos visto en la Patagonia, quiero esas tierras no para usarlas, pero para que no se opongan otros, ¿no? No las quiero para producir, las quiero para evitar que otros lleguen. Y esta es un poco la lógica que hay en el interés de Donald Trump. Pero no es toda la lógica, porque los que conocen exactamente y a fondo lo que sí hay, que son muchas riquezas naturales en esa zona, lo que sí que hay en esa isla, muchas riquezas naturales, empezando por gas y petróleo, que no se puede comparar con la cantidad de reservas probadas que tiene Venezuela, pero tampoco es despreciable lo que hay en en términos de lo que pensaría Donald Trump y sus cómplices, que es que ellos se les está agotando aceleradamente el recurso petrolero y que hay que manotear de donde sea y como sea los recursos de otros países. Adicionalmente, en estos territorios gélidos y aparentemente inhóspitos, lo que hay es también tierras raras y muchas, que también, por cierto, son motivo de otros proyectos de invasión y de otros proyectos de usurpación y de saqueo en otros territorios, incluyendo, por supuesto, a Bolivia, incluyendo, por supuesto, a Honduras, incluyendo, desde luego, a Venezuela, este, y, y y que entonces crea una especie de mapa de la usurpación a nivel global, donde ya parece tan secundario el lugar al que nos podamos referir, que lo central es que está desatada la locura del saqueo, que están enloquecidos los dueños del poder imperial norteamericano y que efectivamente podríamos ir argumentando y fortaleciendo la hipótesis de que estos están trabajando sobre la base de su desesperación, de que efectivamente para ellos hay una cuenta regresiva, no solamente en los recursos que ellos tienen, además manejados de una manera en la que dilapidan, gastan y erosionan y consumen de manera absolutamente irracional esos recursos. Y saben que según la tasa de consumo que ellos tienen de recursos naturales, en esa medida su desesperación se proyecta, crece y su ambición de dominio imperial se exacerba. Y este es lo que le quita el sueño a Donald Trump, para decirlo de una manera más bien metafórica, ¿no? Y le quita el sueño, ¿por qué? Porque buena parte de los compromisos que lo sostienen a él en la presidencia, buena parte de los acuerdos mafiosos que se hicieron para poner a este hombre a presumir su peluca naranja en la Casa Blanca, eh, tiene que ver con haber prometido esto, con haber prometido a unos y a otros de las mafias que lo sostienen y lo acompañan, el tener posesión directa de los territorios como si fuesen suyos, a ultranza. Y entonces no hay empacho en decir las barbaridades que dicen. Mira que decir a los cuatro vientos que si no se hacen dueños como sea de Groenlandia, van y la compran, y si no van y los extorsionan, y si no van y los invaden, total, como dice Trump, tenemos el ejército más grande del mundo, tenemos las fuerzas bélicas desplegadas por todas partes. Para ellos dicen, es casi una anécdota la aventura de ir e invadir Groenlandia o Canadá o México o la Patagonia, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante hoy por lo menos abrir esta reflexión entre los amigos y amigas de Rompeviento sobre
a título de qué y cómo un territorio que parece tan inhóspito, repito, y tan distante, efectivamente está en la misma trama del proyecto de saqueo que vemos por todos lados, porque por todos lados lo que se registra y lo que se hace evidente es el discurso de los saqueadores que no tienen fronteras. Y en esto me parece que sí que es importante que todos cobremos conciencia y que hagamos un esfuerzo por enterarnos un poco más de cómo es este planeta, cómo está constituido, incluso para dar batalla contra los negacionistas que siguen pensando que este planeta es plano, decirles, pues no es tan plano. Mira, aquí tienes bien en claro que este, la O por lo redondo, el proyecto del saqueo es imperial y, no, y repito, no tiene fronteras, ¿no? Y, El y además, Fernando, las formas y los modos de este mandatario, Donald Trump, hemos estado pasando algunos videos también desde estas publicaciones que hace de presentarse como presidente interino de Venezuela, o se le pregunta sobre Groenlandia, de que el primer ministro, pasamos ahorita algún video del primer ministro diciendo, bueno, si nos preguntan eh, a quién queremos pertenecer, si a Estados Unidos o a Dinamarca, pues elegimos Dinamarca, dice el primer ministro de Groenlandia. A Donald Trump le preguntan sobre las declaraciones, dice, pues quién es, no, no sé quién sea este hombre, eh, no hay nada que puedan hacer, y en su avión además dice, pues Groenlandia, pues para defenderse, ¿qué tiene? Dos perros y un trineo. Eh, es lo que dice Donald Trump. Y claro que va generando pues más y más indignación, a propósito de que además la represión contra pobladores de los Estados Unidos, ya no solamente contra inmigrantes, sino también contra ciudadanos estadounidenses, pues da la impresión de que Donald Trump considera que no hay manera de que alguien lo detenga. Y como bien señalas, pues estos saqueadores internacionales y Donald Trump, pues está además presumiendo y alardeando sobre estos asuntos. Escuchábamos también ayer la narración de Diosdado en Venezuela, que narraba el tipo de ataque que recibieron, con qué tipo de armas fueron los ataques. Así que Donald Trump pues anda presumiendo por todos lados que pueden hacer y deshacer lo que ellos quieran. ¿Cuál es tu mirada en ese sentido? ¿Cuál es la apuesta que consideras que se está haciendo? Y otra vez, sé que es algo que te hemos preguntado con alguna regularidad, pero en la medida que se agudizan los amagos también contra la República de Cuba, ¿cuál es tu lectura de esto que estamos viviendo en este momento? Sí, bueno, de la mano de este análisis que haces, Ernesto, que yo suscribo íntegramente, eh, siempre me viene a la cabeza la pregunta, ¿y qué estamos haciendo nosotros mientras tanto, no? Porque no logramos organizar una piñata todavía, una metáfora mía para aludir a por qué no tenemos ya resuelta una plataforma internacional para discutir este asunto del respeto por las soberanías distintas, ¿no? ¿Por qué no tenemos, incluso dentro de las diferencias? Porque no vaya a ser que nosotros mañana seamos utilizados por alguna plataforma de estas que hay ahora y aparezcamos en algún video defendiendo a un reino, como el reino de Dinamarca, ¿no? Y entonces nos hayamos convertido, sin algún análisis mediado, en defensores de monarquías, ¿no? Esos señores son súbditos, todos ellos, ¿no? Y en la medida, y eso hay que recordarlo siempre porque las características económicas y políticas y en todo caso históricas de esos territorios todavía tienen la impronta medieval, ¿no? En su propia estructura. Aunque mucha gente diga, no, ya eso ya no existe y nada más es una formalidad y están como de adorno los reyes, la verdad concreta y real es que son un conjunto de terratenientes, todos ellos,
y que nosotros tenemos bueno, yo por lo menos tengo una posición bastante crítica frente a eso, porque son todavía remanentes gravísimos que tenemos en todo el continente nosotros, reinando a sus anchas en todo el continente. Sigue siendo una rémora espantosa de los grandes proyectos de independencia, porque siguen los terratenientes y los latifundistas haciendo de las suyas. Pero, pero yendo más al fondo a tu planteamiento, Ernesto, a mí me parece eh, que no estamos teniendo la fuerza suficiente, ni siquiera la capacidad de organizarnos para un frente único, para un frente de unidad, para un frente en el que tengamos tres tesis duras que nos permitan centrarnos en acciones, es decir, traducirlo a la práctica, ¿no? Eh, Así como en tantos conflictos hay expertos que van a hacer trabajo de observación de campo, así como hay pues, intervención, por ejemplo, de la Cruz Roja o los organismos internacionales de asistencia para la educación o de asistencia para las hambrunas, etcétera. ¿Por qué no tenemos uno de asistencia para la paz, de asistencia para el debate internacional in situ, ¿no? Pues ya deberíamos estar organizando arriba de un barco, cualquiera de los que tenemos, arriba de ese barco, un gran congreso internacional para discutir el problema de la paz y parar ese barco ahí en el Caribe, por ejemplo, para poner un lugar que hoy por hoy sigue siendo un núcleo duro, ¿no? Y, y he tenido debates con algunos colegas que me dicen, bueno, es lo que tú estás diciendo son unas utopías, así como que se te ocurren unas locuras de que quién va a meter un barco ahí con el riesgo que hay. Pues es que el riesgo que hay no es en ningún sentido mayor al riesgo que ya se está viviendo, a lo que ya dramáticamente está ocurriendo en la región, por ejemplo, del Caribe. Pero no menos preocupante es la que va a ocurrir y la que se está preparando y la que se está desplegando sobre Groenlandia. Y no menos preocupante y violenta y dañina la que se está dando ya sobre el sur del continente, sobre la Patagonia, y no hay mucho que hacer para explicar por qué tienen tomadas las Islas Malvinas, que son argentinas, ¿no? Entonces, este mapa, Ernesto, vuelve a mí siempre me conduce a la pregunta de, y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Las organizaciones llamadas de izquierda, decía Sánchez Vázquez, las izquierdas, él prefería siempre en plural, en qué estamos? En qué están? En términos más allá de lo discursivo, en términos más allá de lo que uno pueda publicar, decir, cuestionar o comentar públicamente. ¿Cuál es el rédito político de esto en términos de construir una fuerza que logre parar esto? Porque el gran dilema, además de ver la posibilidad de frenar esta andanada brutal de descomposición y de destrucción que está comandando este señor de los pelos naranjas, además tenemos el problema de la reconstrucción del planeta después de esto. Y en eso, en primerísimo lugar, algunos compañeros con mucha puntería siguen diciendo no se nos olvide Palestina, no se nos olvide Gaza, por estar discutiendo muchas cosas, parece que se empiezan a eclipsar los otros temas que son parteaguas de un retroceso civilizatorio monstruoso. Y lo que hay que reconstruirle ahora incluso a la propia estructura de los derechos internacionales, de la jurisprudencia internacional, a la propia reestructuración de los conceptos de soberanía, en fin, a la propia reconstrucción de los recursos naturales y su pertenencia en beneficio de qué o de quiénes. De modo que la agenda, Ernesto, me parece que es una agenda realmente potente, una agenda compleja, profunda, que necesita el concurso de muchas inteligencias y de muchas especialidades, pero de mucha fuerza popular organizada. Y eso en el escenario no lo estamos viendo. Y me parece que es el gran faltante de esta hora. Mira, si no debería haber ya en Estados Unidos un movimiento político que estuviéramos trabajando todos ahí mismo, hombro con hombro con estos compañeros ahí que están padeciendo uno de los más deleznables ejércitos de represión que se han visto en los años recientes como bien decías, no solamente contra eso que ellos llaman los inmigrantes, sino contra la propia población originaria de Estados Unidos y la clase trabajadora en general. El problema no es de etnias, el problema es de clase. Y ahí ese problema de clase, en esta fase de descomposición imperial del capitalismo, me parece que no nos está todavía produciendo a nosotros la respuesta organizada y movilizada que nos urge.
Así es, Fernando, pues ese es uno de los elementos de fondo, ¿no? La organización y la respuesta que pueda haber desde abajo, desde los pueblos, desde la clase, como dices, desde la lucha de clases, y me parece muy importante ese ángulo y mirada. Fernando, yo quisiera retomar esto que también y pedir tu opinión al respecto de lo que declaró el fin de semana Donald Trump, ¿no? Y aquí cito textualmente, dijo, si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán y no voy a permitir que eso suceda. De una u otra forma, vamos a quedarnos con Groenlandia. Y ha planteado el tema de seguridad nacional, Fernando, y China ha dado una respuesta. China ha dicho que no se les utilice, ¿no? O que y directamente le ha dicho a Estados Unidos que no lo utilice para pues seguir con sus intereses que tiene imperiales, ¿no? Y de neocolonización de varios territorios. Pero lo que es un hecho, y sobre eso, además de estas declaraciones, queremos pedir tu opinión también, pues es que Estados Unidos depende, y eso es algo que hemos platicado aquí en varias ocasiones, depende, ¿no? De varios territorios del mundo y en específico de China para importar estos minerales críticos. Tiene una lista de 50 minerales críticos Estados Unidos, y pues de prácticamente una parte fundamental de ellos, bueno, 31 los importa, pero 17 son exclusivos en términos de producción de China, tiene el liderazgo en la producción de estos. Entonces, ¿cuál es tu valoración, cómo analizar estas declaraciones, pero también este otro actor, China, que me parece a mí aquí central, Fernando? Pues hace rato, hace unas semanas, en este mismo espacio, Violeta, conversamos sobre una categoría que es, a mi entender, es indispensable para entender la geopolítica también y la política en cada país. Y es el concepto de las luchas interburguesas, ¿no? De qué manera se libran, cómo se están dando las batallas. La lucha por el control del petróleo no es una sola empresa, son varias empresas que se matan entre ellos por tener ese control. El desarrollo monopólico, lo que habíamos hablado también, ¿no? El imperialismo en su fase superior, que es el capitalismo en su fase superior, que es imperialista, en todo caso lo que pretende es el gobierno de los monopolios, el que fija los precios, ¿no? El que hace, el que se convierte en el eje, en el vector principal de la dictadura de los precios. Entonces, en este orden de ideas, eh, es en donde creo que se están organizando estos para fortalecerse militarmente y para fortalecerse, en todo caso, logísticamente. Es que la lista la lista de las materias primas que a ellos les interesa incluye también el agua dulce. Este es un dato que no hay que sacar del mapa, porque Groenlandia es eso, entre otras cosas. Argentina es eso también. El los recursos hidráulicos que tienen estos dos territorios, por lo menos, es increíble, es enorme. Y eso también es un gran negocio en un futuro próximo en el que el agua también va a ser un bien de debate y de disputa que hasta ahora hemos visto con algunos pequeños ejemplos, como los ejemplos de la privatización del agua y las tantas empresas mafiosas como las francesas que han operado en toda América Latina, incluso en México, sembrando corrupción por todas partes y además sembrando esta cosa de la injusticia, de sentirse dueños del agua y con lo cual extorsionan a los pobladores de manera absolutamente impúdica e impune. Es un ejemplo este, Violeta, pero podemos escalarlo a casi cualquier otra reflexión sobre los recursos naturales. Y ahí está la clave de lo que Trump está pretendiendo, ¿no? La hegemonía sobre estos recursos supondría en ellos tener la hegemonía, repito, de la dictadura de los precios para todo. Y entonces sí, nuestra subordinación. Acabo de escuchar hace un rato a la propia presidenta Sheinbaum presentar una queja sobre el asunto de los aranceles contra México, que es otro problema de la dictadura de los precios. ¿Quién los fija? ¿Quién te los impone? ¿Cómo te distorsiona y cómo te afecta y cómo te desestructura un plan de negocios que ha habido? Porque a un señor se le ocurrió que ahora te va a imponer sanciones económicas así. Eh, pero hay otro dato, no lo dejemos pasar, Violeta, por favor. Otro dato, que otro de los territorios que les urge controlar es el territorio de las cabezas de las personas. Y en este sentido, la guerra cognitiva está cumpliendo un papel desaforado. Es una guerra abierta que bombardea por todos lados con casi diríamos, hasta gozando de la simpatía de muchos
consumidores de mensajes o de redes sociales, o lo que ellos llaman redes sociales, ¿no? Y esta mañana vi un cartel en el que aparecen los héroes de la independencia mexicana, diciendo que si vienen los yanquis a México, les vamos a abrir la puerta, les vamos a invitar, hasta les vamos a dar itacate, dice ese anuncio. Y dice además otras cosas, esos que van a venir a México van a venir a cumplir con todo lo que este gobierno no ha sabido cumplir, etcétera. Es decir, ya hay una especie de solicitud velada de invasión al estilo de María Corina Machado y su premio Nobel, en el que así, de manera impúdica, iba a decir pornográfica, pero bueno, también aceptan la posibilidad de que una invasión sea en beneficio de un país, como lo están pintando y como lo están planteando. Entonces, al unísono de la lógica del saqueo y de la usurpación del saqueo sin fronteras, hay que incluir también el guachicoleo de inteligencias, el guachicoleo de las cabezas, la usurpación de la inteligencia popular para sembrarle a esa inteligencia popular desmovilización, desconfianza y resignación. Eh, sí hay que preocuparse, Violeta, por esa combinación de factores, porque todo esto es una emboscada imperial. Y en esta fase de desesperación están paso a paso convirtiéndose en un proyecto de corte neonazi fascista. Hay elementos, hay ingredientes suficientes para ver cómo se está cocinando esto, y en el horno lo que se ve que se está preparando es una monstruosidad contra la especie humana. Entonces, vuelvo a decir, y concluyo con esto, que mientras tanto nosotros, ¿dónde estamos organizándonos? Para tener, ya no digo movilizaciones populares de Frente Amplio, en el que la respuesta de Brasil sea concordante con la respuesta de México y la respuesta de Argentina o del mundo entero, de África, ¿no? Cuya agenda, hoy por hoy la agenda de África está siendo muy contundente respecto a esta lógica de romper con todos los coloniajes que han sido tan sanguinarios en esa tierra originaria de todos nosotros, ¿no? Así que creo que es un punto de inflexión muy importante en el que eh, el viejo Trotsky decía que la contrarrevolución es un acicate para los revolucionarios, ¿no? Pero en este momento no se está viendo que el acicate produzca la respuesta que está necesitando este tiempo. Y me parece que en eso hay que trabajar también, de manera autocrítica, por supuesto, pero también de manera muy creativa, porque no se trata de ir a buscar los viejos manuales para ver qué dijeron. No se trata de ir a buscar la vieja fraseología o la fraseología de otros tiempos para hoy encajarla como con un calzador en el presente. Se trata de ver si nuestra capacidad de respuesta está a la altura de la historia que estamos viviendo, y este es un desafío y un examen profundo, ¿no? Pues coincidimos, Fernando Buenabat, que vaya que sí es un desafío notable, porque además hay que entender que la forma de las batallas pues es distinta, tiene que ser distinta, es un contexto completamente diferente a tiempos donde se podían levantar movimientos armados, guerrilleros o las manifestaciones o protestas, si tienen que ser de la misma manera y que creo que tiene que ser una mirada mucho más estructural en todos los frentes de cómo tenemos que enfrentar este neocolonialismo que está a todo lo que da, y así como los estados-nación pues tienen los desafíos, un gran desafío los gobiernos de todo el mundo de cómo van a detener a Donald Trump, pues los pueblos, la gente de abajo también tenemos ese desafío. Y bueno, vamos a ver qué tanto si logramos esa soñada articulación que tenemos nación por nación y a nivel continental, regional, en fin, son temas que estaremos debatiendo y analizando en otros momentos. Evidentemente no es el único. Así que, Fernando Buenabat, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un fraterno abrazo y seguimos al habla. Abrazo recíproco, Ernesto, Violeta, desde esta calurosa ciudad de Buenos Aires el día de hoy.
este, 38 grados de temperatura más o menos. Wow. Es- así, así que desde aquí con un abrazo cálido para ustedes, también para todos los amigos y amigas de Rompeviento. Gracias. Gracias. Igualmente, fuerte, fuerte abrazo, muy cálido.